Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que escuchan su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera, una vez más, haciendo una presentación delante de ustedes y hablando de temas misioneros muy importantes. En esta noche le invito a que no se despegue de ahí. Tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al misionero, profesor y teólogo José Hernández. Tenemos las manos llenas. Tenemos un programa muy interesante con un sinnúmero de temas que sé que no solamente le van a edificar, sino que le van a educar y le van a desafiar para poder realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Así que en esta noche es para mí un privilegio tenerte, José. José Amén. está trabajando en la madre patria también en España. Así que José, adelante, un saludo para los hermanos. Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí estamos con 6 horas de diferencia, así que me perdonan a los que nos van a estar escuchando, pero mi nombre es José Carlos Hernández y doy gracias al Señor porque pues, nos ha permitido estar aquí en tu programa, mi hermano Mickey. Es un honor, un privilegio estar aquí y desde Madrid, España, pues proclamando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Amén, eso es. Eh, Sabemos que estás casado con Ada Hernández y que están sirviendo allí, una vez más repetimos, en Madrid, España. Me gustaría siempre la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados, haciendo honor al nombre de este programa, Las Buenas Noticias de Jesús, es precisamente cómo conoces a Jesús, José. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor en tu vida? Mira, yo nací y crecí en un hogar cristiano evangélico. Mi padre era un pastor pentecostal y básicamente toda mi niñez estuvo ligada a lo que es la actividad de la iglesia, es decir, ir a los cultos, participar en eventos de la iglesia. Así que toda esa niñez pues la pasé muy ligado a lo que fue esa vida de un hijo de un pastor. Sin embargo, ya a eso de la edad de 12 años, sentí esa necesidad. Yo sabía, claro, mi padre siempre decía del púlpito que la salvación es un acto individual, es decir, porque yo sea hijo de un pastor no quiere decir que yo me voy a salvar. Y eso siempre venía a mi mente y un momento dado de mi vida, que pese a que tenía 12 años de edad, yo llegué a la conclusión de que yo era un pecador y de que yo necesitaba un salvador. Y es ahí que entonces, un 22 de diciembre, acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de ahí, pues, comenzó un caminar muy temprano con Jesucristo, porque ya unos meses después de mi conversión, comencé a predicar el Evangelio. Así que yo estoy predicando desde los 12 años de edad. Excelente, excelente. Wow, desde los 12 años de edad. Sí, la historia mía no es como... Hay un chiste en una iglesia afroamericana, había una señora que era la abuelita de la iglesia, ¿no? Entonces, un día se para ella para testificar y ella dice, yo doy gracias al Señor porque el Señor me libró de la prostitución. Y claro, la gente en shock, pero ya, ¿cómo es posible? La abuelita de la iglesia que estuvo en la prostitución y el Señor me libró del alcoholismo y de la droga. Pero ¿cómo va a ser que esta mujer, que es una santa? Y claro, le doy gracias al Señor porque nunca he estado en la prostitución y nunca he estado en el alcoholismo y nunca he estado en la droga y por eso el Señor me liberó de todas esas cosas. Y en ese caso, pues, cuando yo doy la historia de mi testimonio, pues no es muy largo por el hecho de que Dios literalmente me libró de caer en muchas circunstancias que muchos chicos, como ya tú sabes, Mickey, tristemente es un alto porcentaje de hijos de pastores quienes abandonan la fe cuando llegan a la edad juvenil. Y en el caso mío, pues el Señor me libró, me protegió.
Ciertamente, ciertamente has tocado un tema bien profundo y bien interesante y es este tema de las personas que son criadas en el evangelio bajo padres que están en el ministerio. Y damos gracias al Señor de que desde temprana edad entonces comenzaste a predicar la palabra. Te conviertes al Señor entonces, aceptas al Señor, tienes 12 años, te vas desarrollando en la iglesia. Cuéntanos un poquito de qué comenzaste a hacer durante tu adolescencia en la iglesia, durante tu juventud, cómo te desempeñabas y qué cosas hacías en la iglesia. Bueno, mi padre siempre estuvo muy envuelto en nuestra actividad de ministerio y cuando yo empecé a predicar, él comenzó a llamar a otros pastores, lo cual entonces abrió puertas para yo comenzar a visitar otras iglesias. Y claro, escuchar a un niño de 12 años predicar, eso es algo diferente, así que siempre estaba predicando en diferentes sitios. De ahí surge una oportunidad de entrar a predicar en una emisora de radio en el pueblo de Quebradillas, en Puerto Rico. En aquel tiempo se llamaba Radio Salvación. Y allí estuve yo, empecé predicando los jueves en la noche y de ahí la emisora me empleó y yo empecé entonces a trabajar en la emisora. eh, ya yo tenía más o menos unos 15 años cuando yo estaba trabajando en la emisora de unas 4 horas a la semana y de ahí ya más o menos a eso de 16 años surge otra puerta y era que claro, yo vivía a unos 2 kilómetros, soy del pueblo de Camuy, vivía a unos 2 kilómetros del Ministerio Cristo Viene, del evangelista Gigi Ávila, y surge la oportunidad entonces de yo trabajar como parte del personal voluntario del Ministerio Cristo Viene, y eso pues me permitió entonces viajar con el equipo del evangelista Gigi Ávila por muchos sitios en Puerto Rico. Nunca fui fuera de Puerto Rico con el equipo, pero cada vez que había alguna campaña en un parque de pelota, ahí estaba yo con el equipo haciendo diferentes actividades que me asignaran a mí. Bueno, ya después cuando llegué a los 17, 18 años, pues surge otra oportunidad. Mi padre comenzó un pastorado en Arecibo y entonces ahí yo entonces entro a trabajar como pastor de jóvenes de esa iglesia. Así que yo trabajé bajo la supervisión de mi papá. Esa fue mi primera experiencia de ministerio como un pastor de jóvenes. O sea que desde muy joven, de muy niño, básicamente ya estás en el ministerio, estás trabajando activamente en la evangelización y estás trabajando activamente en un pastorado. La pregunta que te haría ahora es, ¿qué importancia tuvo eso? ¿Qué importancia tiene el que un obrero que desea salir al campo trabaje activamente en su iglesia local, forme raíces y tenga esta preparación ministerial en diferentes posiciones para luego entonces cuando sale al campo, pues pueda ser útil? Y la razón que te hago esta pregunta, José, es porque muchos obreros piensan que no necesitan trabajar activamente en la iglesia local, madurar en estas posiciones y pueden entonces salir al campo y hacerlo. Y entendemos que esto es parte fundamental de la preparación de una persona. Y me gustaría que tú nos comentaras acerca de eso. Yo creo que eso es fundamental. Mi primer trabajo en la iglesia no fue predicar. De hecho, mi primer trabajo en la iglesia fue limpiar la iglesia. Me tocaba limpiar los baños. Entonces, a partir de ahí, Dios me ha permitido comenzar desde limpiar los baños de la iglesia hasta llegar al púlpito. Y en cada una de esas fases yo he aprendido a amar lo que estoy haciendo, a darle importancia a lo que estoy haciendo, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Limpiar la iglesia es un acto de adoración al Señor, de la misma forma que lo hacemos cuando cantamos o cuando damos la ofrenda o cuando predicamos. Así que cada una de estas facetas son sumamente importantes porque nos marcan a nosotros, nos preparan a nosotros para la próxima fase. De pastor de jóvenes, eventualmente yo pasé a plantar iglesia. Y de plantar iglesia llegó un momento dado que, claro, sufrí un golpe en el cual pues me quemé, literalmente burnout. Y eso me llevó entonces a tomar un periodo de tiempo de desconexión y unos 2 años nuevamente regresé al púlpito. Y eso pues me permitió
aprender a decir que no en algunas instancias, a poder distribuir mi tiempo mucho mejor y el poder ser sabio a la hora de tomar decisiones. Así que todas las experiencias que yo he tenido a lo largo de mis años de ministerio fueron preparatorias para lo que eventualmente pues, me ha llevado hasta aquí. Amén. Moviéndonos un poquito hacia adelante, ¿verdad? Porque siempre nuestra experiencia es que cuando comenzamos a dialogar con ustedes que están en el campo, traen dentro del tema unos temas tan interesantes que nos gustaría quedarnos ahí. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar acerca de la quemazón en el ministerio, lo que mencionas acerca de la necesidad de uno distribuir su tiempo y tomar sus descansos para trabajar. Todos esos son temas dentro del tema interesantísimos, pero quisiéramos llegar entonces al momento en que viene ese llamado de Dios para trabajar en el campo o para salir al campo. ¿Cómo se da ese llamado y cómo fuiste tomando decisiones para eventualmente llegar hasta Madrid, España, José? Bueno, toda esta historia toma vida por sí mismo, por así decir, porque España nunca estuvo en mi radar. Yo pasé por un periodo muy difícil entre el año 2005 y el 2012. Nuestra única hija, que tenía en aquel entonces 9 años de edad, nosotros vivíamos en el área de Orlando, en Florida, le pica un mosquito y eso produce una encefalitis viral. Y en 24 horas, una niña que estaba normal, que tenía una vida muy bonita, perdió un 80% de su cerebro y queda en estado vegetal. Y eso nos lleva entonces a una situación en la cual pues Ada estuvo muy envuelta con el cuidado de la niña, porque la niña requería asistencia 24 horas al día. Teníamos, por supuesto, de esas 24 horas, teníamos enfermera 18 horas. Y ese proceso, pues, que fue sumamente duro, extremadamente difícil, por las cosas del Señor, no puedo explicarte cómo, fue lo que nos catapultó a nosotros, literalmente, a un ministerio diferente a lo que habíamos estado haciendo hasta ese entonces. Surge de que estando yo en esa situación, yo trabajaba en el Seminario Teológico Asbury en Orlando, y un día me llama una muy buena amiga, la doctora Joan Solis Walker, y me dice: José, ¿quieres ir a la China? Y las palabras que salieron por mis labios fueron: pero es que yo no estoy ni orando por los chinos. Y claro, la perspectiva mía, como todo buen latinoamericano, es Latinoamérica. Entonces, sí, había estado en misiones, muy envuelto en misiones en Colombia, había estado envuelto en misiones en Argentina, en Costa Rica, Ecuador, pero China no estaba en mi mente. Y claro, ella me dice: mira, José, si tú quieres ir a la China, hay un equipo misionero que está dispuesto a pagarte los gastos del viaje para que vayas. Y yo, pues a todo esto, pues hablo con Ada. Ada me dice: mira, aquí tú no vas a cambiar nada. La niña está aquí, estaba en el hospital en estado de coma. Y mi esposa me dice: ve, porque aquí tú no vas a componer nada. Los resultados, el Señor va a cuidar de ella mientras esté aquí. Bueno, y yo me lanzo a un viaje a la China. Me dicen: José, como parte de este equipo, tú vas a tener que llevar unas 60 Biblias. Y yo les dije a ellos: pero ¿cómo es esto? Y me dicen: bueno, nosotros vamos a dar unos libros que le llamamos mariposas. Y claro, los libros pues tienen una fotografía de una mariposa. Y cuando lleguen al aeropuerto de Beijing, te van a preguntar: ¿Do you have the butterflies? Y entonces, pues claro, sí, I have the butterflies. Y ya. La cuestión fue que era un grupo de como 30 personas y todo el mundo cargaba con su maleta con sus mariposas. Y a todo esto, el grupo completo salió en una línea aérea diferente a la mía. Yo viajé solo porque yo fui la última persona que se unió al grupo. Ellos me pagaron todos los gastos y yo en el avión preguntándome qué yo hago aquí. Y justamente estando yo en Beijing ese primer día,
El hotel estaba justamente a unos pasos de la plaza Tiananmen. Y estando yo en la plaza Tiananmen, porque fuimos a hacer una caminata de oración en silencio, me estaba preguntando, Señor, ¿qué yo hago aquí? Y claro, en medio de la plaza se me acerca un chino y me habla en español. Y me dice, ¿tú eres hispano? Y yo le digo, sí. Y a todo esto sorprende, nunca he visto un chino. Y me hablando en español en la plaza de Tiananmen. Y yo vengo y le digo, ¿y cómo tú sabes español? No, que yo estudié en la Universidad de La Habana. Y qué bien, qué bien. Y me dice, ¿de qué sitio tú eres? Yo de Puerto Rico. Oh. Me dice, Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador de Puerto Rico. Y entonces yo flipé porque era, o sea, nunca había conocido a este chino. Y ese fue el primer, digamos, mazazo que Dios me dio por la cabeza para poder yo entender el propósito y el plan que él tiene con la iglesia latinoamericana en lugares como la China. De ahí viajamos a una ciudad que se llama Xi'an, y en Xi'an conocí a un personaje muy interesante, hondureño. Estaba trabajando allí, tenía un club de español donde personas chinas querían aprender español y me dijeron, vete a este club para que conozcas a esta gente. Conocí al señor hondureño, estaba con su esposa, con sus hijos, en ese club de español, y a todo esto pues llega el grupo de chinos, eran como 7 o 8 chinos, llevaban como 4 meses aprendiendo español y hablaban español también como yo. Y a todo esto le pregunto, y bueno, ¿y cuánta gente en esta ciudad de Xi'an saben español? Me dice, en este momento hay como 6,000, 7,000 personas que saben español. Pero el gobierno tiene un plan, porque el gobierno quiere 500,000 de chinos que sepan español, porque el gobierno de China tiene un plan comercial con Latinoamérica. Y eso a mí, eso fue otro golpe. Dios está en estos momentos buscando gente que estén dispuestas a venir aquí y hacer el trabajo de él, utilizando justamente lo que es el idioma como un puente para poder conectar a otros con Cristo. Así que entonces eso creó en mí como una revolución, y yo empecé a llevar, yo hice 6 viajes luego de eso, llevando personas a China, y siempre pensaba que Dios me iba a llevar a la China de misionero. Eso era lo que yo siempre pensaba. Así que España nunca estuvo en el radar. Ya entonces, estando trabajando con este ministerio se llamaba Follow One International, surge en uno de esos viajes de regreso que pues le tocaba a la hermana Diana Barrera pues ir a predicar a una iglesia, y estando pues en esa situación pues me dice ella, José, yo me siento enferma por el viaje, ella había ido conmigo a China, ¿por qué no predicas tú por mí? Pues yo llego, y la persona que había organizado el culto pues es el pastor Olin Grau. Ahí fue que yo conocí a Olin Grau. Y de ahí pues surgió la amistad que Olin y yo tenemos hasta el día de hoy. Así que ese fue el comienzo de este mundo que me lleva entonces a conocer a una persona que se llama Josué Fajardo, y la conocí en una convención. Y estando yo hablando con él, le pregunto, ¿dónde tú estás sirviendo? Y me dice, oh, yo sirvo en España. Y claro, yo llevaba mucho tiempo haciendo movilización misionera. Yo era el tipo de persona que iba a las iglesias y le decía, ustedes tienen que ir al campo misionero. Bueno, pues Dios tiene ese sentido del humor. Y surge de que nuestra hija, después de 7 años, muere. Y cuando muere, yo digo, bueno, Ada, vamos a tomarnos un descanso. Yo me tomé un sabático del seminario y le dije a Ada, yo quisiera ir a Costa Rica o a Argentina. Y yo hablando con Ada de eso, y surge entra una llamada telefónica, y era Josué. Me dice, José, yo estaba orando y pensé en ti. Y yo tengo un evento aquí en España donde nosotros hacemos caminatas de oración por diferentes sitios, y pues si tú pudieras venir por 8 o 10 días para que te unas al grupo. Y yo le dije, mira, yo estoy ahora mismo pasando por una situación que lo que yo necesito son unas vacaciones, y estoy buscando justamente irme a un sitio por un mes. Y me dijo, pues vente para España y acá estás el mes completo. Así que empacamos las maletas, subimos al avión, y cuando entro al avión en el aeropuerto de Atlanta, siento una sensación muy extraña en mi vida. Yo no, lamentablemente, hay muchas personas que tienen un teléfono celular con Dios, y Dios les habla todos los días, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo, para mí no, Dios no me habla mucho. Me habla en la Biblia, pero eso de esas conexiones espirituales que tienen muchos hermanos, pues yo no la tengo. Así que, pero yo sí sentía de que Dios me quería decir algo, y eso se mantuvo conmigo por 22 días.
hasta que llego yo a la ciudad de Granada. Y cuando llego a la ciudad de Granada, pues allí había una persona que también conocía yo y que tú conoces, Mickey, que es Ubaldo. Y claro, a todo esto yo te digo, yo estoy en Granada, yo tengo que llamar a Ubaldo. Y claro, lo llamo por teléfono y digo, mira, estoy aquí en Granada, vamos a tomarnos un café. Entonces me dice, ¿y qué tú haces aquí? Y yo le digo, pues, ¿qué tú te crees? Estoy de vacaciones. Y claro, Ubaldo me dice, eso es lo que tú te crees, que estás aquí de vacaciones, pero Dios tiene planes contigo. Y me predicó un mensaje de como una hora. Y a todo esto, pues yo digo, bueno, Ubaldo es un misionero loco, pero yo tengo tanto respeto por él, por todo lo que hace, por todo el trabajo que él hace. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a poner esto aquí en la gaveta de los recuerdos y algún día pues me acordaré de lo que me dijo. Y de ahí, del café, pues me fui a reunirme con el resto de la gente, porque iba a haber una reunión de oración. Y después de la reunión de oración, Josué le dice, mira, hermano James va a predicarnos. José, ¿tú puedes traducirle? Y yo, sí, está bien. Entonces, el hermano James Lewis comienza a predicar. Lo interesante era que palabra por palabra de lo que me había dicho Ubaldo, palabra por palabra, comenzó a hablarlo James. Y a todo esto, Ada y yo mirándonos y llorando. Yo a lo último no podía ni continuar traduciendo. Y sabía que Dios nos estaba llamando para España. Y claro, ese responder, pues le dijimos, Señor, sí, estamos dispuestos a ir. No ocurrió inmediatamente, porque eso fue del 2013 y realmente llegamos a España en el 2016. Así que pues pasó un tiempo de preparación, pero el Señor nos trajo aquí y pues podemos decir Ebenecer en el día de hoy. Maravilloso. La verdad es que Dios es maravilloso. Mientras te escuchaba, venían a mi mente tantos pensamientos acerca de las diversas maneras que Dios llama a su pueblo para servirles, desde los hombres que están en la Biblia hasta lo que hace en el día de hoy. Entonces, José, Dios te llama a salir de España luego de pasar por todas estas situaciones tan difíciles y ministrarte en esta manera tan diferente, ¿no? Llegas entonces a España en el 2016, ¿no? Sí, y fue un desafío sumamente inmenso porque yo tenía un buen trabajo. O sea, yo tenía un trabajo en el seminario de Asbury como profesor de Biblia. Aparte de ser profesor de Biblia, yo estaba a cargo del reclutamiento de estudiantes para el programa de doctorado. O sea, yo tenía una oficina con secretario, tenía todo allí a la mano. Yo entraba a la hora que me daba la gana, salía a la hora que me daba la gana. El Señor me había puesto en una gracia tan bonita con los hermanos del seminario y se me hizo muy difícil dejar eso, créeme. No te entiendo, no a la perfección porque no he pasado por eso, pero sabemos que el llamado al campo es un proceso y eso sin hablar de la parte transcultural, que vamos a hablar un poquito ahora sobre eso o en la medida en que podamos en esta conversación hasta donde nos dé el tiempo. Realmente es interesantísimo todo lo que estás trayendo, José, y te quisiera entonces preguntar precisamente, sabemos que eres un hombre preparado, eres un teólogo. Háblanos un poquito acerca de, número uno, ¿qué estás haciendo en España? Eh, tú y tu esposa, sabemos que tu esposa está bien activa también en el ministerio. ¿Y qué diferentes sombreros son los que usas, por así decirlo, allí en el ministerio en España? Pues sí, yo creo que esa es la mejor forma que se puede describir, diferentes sombreros que tenemos acá. Ada sirve como pastora en una iglesia aquí en Madrid, la iglesia Comunidad Cristiana Luz y Vida. Se encuentra en Madrid, no solamente es Madrid capital, pero también la provincia se llama Madrid. Y dentro de la provincia de Madrid hay una cantidad inmensa de municipios y el municipio donde está la iglesia es en el de Rivas, hacia Madrid, unos 20 kilómetros al sureste del aeropuerto Adolfo Suárez en Baraja. Así que mi esposa es la pastora de esta congregación. Es una congregación pequeña, que son 35, 45 personas en asistencia los domingos. Y claro, en España
para que tengamos una idea, España siendo el país, el quinto país más ateo del mundo, España siendo un lugar donde el posmodernismo está en todo su esplendor. Aquí una iglesia de 100 personas es una mega iglesia. O sea que tener 35 personas, 45 personas en asistencia a los cultos, pues es un tremendo exitazo, especialmente dónde está localizada esta iglesia, porque Rivas Vaciamadrid Madrid es la ciudad más atea de toda España. Entonces, Dios nos ha permitido estar ahí, una ciudad de 100.000 habitantes con tan solo 2 iglesias evangélicas. Así que ahí estamos nosotros por la gracia del Señor. En el caso mío, pues yo enseño, soy el presidente del Seminario Teológico de España, Juan Wesley, y es un seminario que sirve básicamente a los pastores y líderes de la Iglesia Metodista Libre, que es una denominación wesleyana, proveniente también del movimiento de Juan Wesley, muy diferente a la Iglesia Metodista Unida. Claro, la Iglesia Metodista Unida es muy conocida en Estados Unidos, pero la Iglesia Metodista Libre es una denominación pues un poco más, mucho más conservadora y teológicamente hablando. Y aquí en España, pues la Iglesia Metodista Unida no tiene iglesias. Solamente cuando hablan de iglesias metodistas, solamente la Iglesia Metodista Libre aquí en España. Y son unas 8 congregaciones, las cuales se encuentran esparcidas por el país. En Madrid hay 2 congregaciones, tenemos en Galicia, tenemos en Cataluña, particularmente en la ciudad de Barcelona, tenemos otra en la ciudad de Lérida, que también es parte de Cataluña, y en las Islas Canarias tenemos 2 congregaciones y una congregación también en el sureste de España, en la comunidad autónoma de Murcia. Así que pues a mí me toca pues también pues visitar estas iglesias. Particularmente hay 2 congregaciones que yo superviso porque son congregaciones de habla inglesa. La iglesia en Lérida es una iglesia africana, mayormente del país de Ghana. Y la iglesia que se encuentra en Murcia son británicos e irlandeses. Así que pues esas 2 congregaciones pues a mí me ha tocado desde que llegué pues ser la persona que trabaje con ellos por el hecho de que como pues hablo un poco de inglés, pues puedo navegar la situación. Aparte de eso, pues también pues dirijo un programa de estudios en el idioma español. Lo tenemos en conjunto con una universidad que se encuentra en Greenville, Illinois, que se llama Greenville University. Y tenemos estudiantes de Greenville University que vienen a estudiar español entre el semestre de otoño o el semestre de primavera. Así que pues todo eso es parte de lo que yo hago aquí. Tremendo, excelente, excelente. Sabemos que tiene las manos llenas también con todo este trabajo. Y España realmente ha estado en el corazón de Dios desde siempre, podemos decir desde tiempos del apóstol Pablo. Amén. Recuerdo que para el 1987, entonces, cuando Dios le hace ese llamado a Latinoamérica, de que ya Latinoamérica no es más un campo misionero, sino que es una fuerza misionera. Muchos puertorriqueños específicamente, ya que somos originarios de Puerto Rico, comenzaron a salir de España. Sí. Y hubo un momento donde se pensaba que ya España no tenía necesidad, que deberíamos enfilar nuestros cañones hacia otros lugares. José, mi pregunta para ti es, ¿cuál es la necesidad actual que tiene España en cuanto a obrero? Y si es cierto o no que todavía hay necesidad. ¿Y cuál es la posición estratégica, geográfica que tú ves en el servir a España específicamente para latinos? Esa pregunta es muy válida y siempre la tengo cuando visito lugares para promover el trabajo de España. Me preguntan por qué España. Y muchas personas pues piensan, claro, España por muchos siglos fue un país extremadamente católico romano. Y pensamos que España pues es muy religiosa y España pues lamentablemente pues no es lo que fue. España en estos momentos no solamente tiene un nivel altísimo de ateísmo y secularismo, pero ya inclusive lo que es eventos religiosos, por ejemplo, lo que es la Semana Santa, donde tenemos las famosas procesiones como la procesión de Sevilla o la procesión de
de Málaga, ese tipo de eventos es dentro de la óptica española es un evento cultural, ya no es un evento religioso. O sea, que vemos miles de personas y entre ellos cientos de ateos que también están ahí, no porque crean en Jesús, sino porque para ellos eso es un evento cultural más. También existe el asunto que mucha gente no entiende de que España pasó por un proceso entre el año 1936 a 1939 de una guerra civil y el general Franco toma el control del país. Y claro, el general Franco le dice a la Iglesia Católica, yo soy un soldado en el ejército de Jesucristo. Y una iglesia católica que había sido tan perseguida durante los años de la República, donde quemaron cientos de iglesias, donde mataron a miles de sacerdotes y de monjas, pues ellos abrazaron a Franco como el salvador de la Iglesia Católica. Así que entonces esos periodos de 38 años en el poder, donde se solidifica el gobierno de Franco, la mano de la Iglesia, básicamente creó el que hubiera una segunda generación, la cual pues no fuese tan religiosa. Y ya cuando en el año 1975 Franco muere y en el año 78 Adolfo Suárez establece junto con el rey Juan Carlos la democracia española mediante una monarquía parlamentaria, ya entonces esa segunda generación no quiere, iban a la iglesia sí, cuando había un funeral, un bautismo, Semana Santa, pero no eran gente de todos los domingos ir a la iglesia. Y ya entonces los nietos de esa primera generación o los hijos de la segunda, ya entonces es de esta generación que tenemos ahora, la cual es totalmente agnóstica o atea y que ven en la iglesia o en el cristianismo, porque en la mente de ellos Jesús es católico. Así que entonces ver ese matrimonio de Franco con la iglesia católica, pues ven a la religión como el enemigo número uno por todas las cosas que ocurrieron durante el periodo del franquismo. Así que entonces tenemos ese elemento histórico político. Por el otro lado tenemos el otro punto que muchas personas quizás no toman en consideración y es el hecho de que España se convierte en la boca del norte de África. Estamos hablando de que la relación de España con Marruecos, con Argelia, con Tunisia, es algo que está ahí. Entonces, por supuesto, si queremos nosotros llegar al mundo musulmán en el norte de África, qué mejor lugar para lanzar un ministerio que desde España. Así que no solamente por el hecho de que la proximidad, que se puede viajar y todo ese tipo de cosas, pero también por el hecho de que hay miles de marroquíes y de argelinos y de personas del norte de África quienes viven en este país y que tenemos entonces la oportunidad de poder alcanzar con el mensaje de salvación. Así que esos dos elementos son sumamente importantes. El tercer elemento que yo digo que es importante es el hecho de que cuando hablamos nosotros de formación teológica, Latinoamérica le lleva como 25 años a España en términos de formación teológica. España, lamentablemente, por muchas razones históricas, no ha tenido la bendición que ha tenido Latinoamérica de tener buenos programas de formación. Y en un país tan grande como este, pues lamentablemente pues hay muy pocos programas existentes de formación teológica que sean buenos. España tiene 46 millones de habitantes, con tan solo 1.8% de cristianos. No solamente eso, tenemos en estos momentos 583 municipios que tienen cada municipio un mínimo, comenzando con un mínimo de 5,000 habitantes, donde no hay presencia cristiana. Y cuando digo que no hay presencia cristiana, Miki, es que no hay una iglesia evangélica, es que no hay un solo evangélico que vive en esos municipios. 583 municipios. Y yo en esta hora os invito, os hago un llamado macedonio para que respondáis a este llamado de poder venir aquí, de poder venir a España, uno de esos municipios y ser luz en medio de las tinieblas. Es muy fácil ser creyente donde hay muchos cristianos, pero en lugares como esos, sumamente difícil. Impresionante, impresionante toda esta data que nos da y ciertamente la Biblia es clara. La Biblia dice, roguemos al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha, pero también Romanos nos compele, por así decirlo, a que cómo irán si no hay quien les predique.
Y siguiendo esa línea, si alguien de las personas que nos van a estar escuchando y nos están viendo desean de trabajar en España, ¿cómo podemos amarrar eso, José? ¿Cómo tú le invitas a que pueda hacer lo necesario para llegar? ¿Qué tipo de capacitación necesitaría? Porque a veces entendemos que el obrero tiene que estar capacitado, tiene que tener una preparación teológica, transcultural, pero a veces nos vamos a los extremos y pensamos que tenemos que tener un doctorado en teología y un doctorado en misionología, y eso nos cohíbe el que seamos sensibles al llamado del Señor. ¿Qué tú puedes decirle a esas personas que al escucharte se sienten tocadas por el Espíritu de Dios e interesadas en trabajar en España? Mira, hace unos 2 años me tocó visitar una iglesia en Fort Walton Beach, Florida. Y estando allí, me dijeron, ya que estás aquí, ¿por qué no le hablas a los jóvenes? Estoy hablando de que es una mega iglesia de como 15,000 personas y el ministerio de jóvenes era una cosa así gigantesca, como de 1,500, 2,000 jóvenes. La cuestión fue que pues, me dieron ellos 10 minutos para hablarles. Y claro, todos ellos pensaban que yo les iba a decir que se fueran a estudiar teología. Y yo lo que les dije a ellos, estudien medicina, estudien ingeniería, estudien matemáticas, háganse maestros de escuela. Porque el movimiento misionero del siglo XXI es totalmente diferente a lo que nosotros vimos durante el siglo XX. En el siglo XX, los misioneros que fueron a Latinoamérica eran personas que iban a un seminario y se graduaban con su bachiller o su maestría y en teología, y de ahí se iban al campo misionero. En cambio, el siglo XXI nos presenta el desafío de que para poder nosotros tener conexiones con esta sociedad postmoderna, ese tipo de profesión no es muy amigable para poder alcanzar a las personas. Así que sí, la formación teológica es importante, pero creo que también es sumamente importante la preparación secular. El otro punto también es el hecho de que debemos de comprender de que para mí, luego de 5 años, casi 5 años aquí en España, puedo decir que si algo yo apreciaría mucho más que la formación teológica es la formación en términos de antropología cultural. Es decir, que podamos nosotros venir aquí y entendamos el contexto de este país. Porque a veces nosotros venimos con este concepto, si somos caribeños, ¿no? De tratar de predicar el evangelio tipo caribeño, y los que venimos de Puerto Rico, que daban unos cultos al aire libre en las calles con los altoparlantes, pues pensamos que vamos a hacer eso, ese asunto de repartir tratados, eso no funciona aquí. Entonces, tenemos que venir entonces con un claro entendimiento de que es una apertura a cosas raras, o cosas que no estamos quizás acostumbrados, pero es la forma en la cual nosotros podremos entrar en formas creativas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un centro cultural que se llama Mosaico, un centro donde se enseña a hablar inglés a estudiantes, se enseña clases de música, clases de arte, clases de cocina, y está en un barrio de clase trabajadora en Rivas Vacía, Madrid, y está abierto de lunes a jueves. Y claro, dentro de eso, pues un par de veces al mes están las damas allí con su reunión de estudio bíblico, los jóvenes se reúnen, el culto de los jóvenes de los miércoles se hace en el centro cultural y está trayendo entonces otros jóvenes de allí, del vecindario. ¿Por qué? Porque el concepto de tener un edificio que le llamamos iglesia con un rótulo al frente realmente no funciona mucho en el contexto español. El otro detalle es que el latinoamericano en términos generales somos nosotros gente muy políticamente correcto. Y cuando llegamos nosotros a un país como España, claro, si usted ha vivido en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, pues no va a tener problemas. Porque la gente de España operan como si fueran los de Brooklyn, ¿no? Ese sentido de que están right in your face. No tienen miedo a decir lo que piensan. Entonces, ese asunto de ser políticamente correcto no existe, lo cual, como yo me crié en un contexto familiar donde era así, donde mi padre, mis tíos y mis abuelos hablaban de esa forma, en una forma clara y directa y sin ofenderse, pues
tú puedes tener una discusión de 40 minutos con la persona y al final te vas y te comes un chuletón con él. Eso pasa aquí en España. Y entonces muchas personas que vienen del contexto ya de Estados Unidos o de Latinoamérica les cuesta. Porque si esta persona habla así, tan rough, tan difícil, ¿por qué no me lo dice de esta forma? Dice, bueno, no, es que, y la persona no está enfadada, no está molesta, es que es la forma de hablar. Así que todo eso, pues, tenemos que tenerlo en consideración a la hora de nosotros lanzarnos al campo misionero. Y yo pienso que esos elementos en muchas instancias son más importantes que el conocimiento teológico. Y el conocimiento teológico yo creo que se va adquiriendo ya uno estando aquí en el camino. Excelente, 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 José. Todos estos elementos y puntos que nos trae acerca de la preparación o más bien la disposición que debe tener especialmente un latino para salir a trabajar en España. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, sabemos que eres un conocedor de la historia y quisiera que me hablases acerca un poco de cómo ves el estado del movimiento misionero latino. Una vez más, menciono el hecho de que en el 1987 esa visión, ese reto que se lanzó de que ya Latinoamérica no era un campo misionero, sino que era una fuerza misionera, pues a través de los años se menciona que ahora mismo hay cerca de 26,000 obreros latinos trabajando en el mundo, específicamente muchos de ellos en pueblos, lugares donde nunca ha llegado el evangelio. Pero todavía podemos ver una resistencia al mandato bíblico y el orden bíblico de trabajar en nuestra Jerusalén y a la misma vez trabajar en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta el último de la tierra. Y pensamos que tenemos que llenar el evangelio primero en Latinoamérica, donde hay mucho evangelio, como has mencionado. Y quisiera que nos comentara un poco acerca de cómo tú ves el movimiento misionero latino en ese respecto. Cuando yo veo el movimiento misionero latinoamericano, lo divido en dos grupos. Está el movimiento misionero latinoamericano de Estados Unidos y el movimiento misionero latinoamericano en Latinoamérica. Y cuando vemos en Latinoamérica ese movimiento misionero, vemos un progreso vertiginoso, particularmente en los países suramericanos, lo que es Argentina, Brasil, es impresionante. Inclusive el Uruguay. Tienen una avalancha de gente que constantemente salen del país y no salen a lugares fáciles. Salen a Nepal, salen a China, salen al medio de la nada, ¿no? A servir. Así que en ese sentido, pues ese grueso de la Fuerza Misionera Suramericana está en el campo. Ya entonces, mientras comenzamos a movernos hacia el norte, vamos viendo que hay menos y menos, hasta que llegamos a los Estados Unidos. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, siempre ha sido interesante poder verlo, por el hecho de que yo soy muy observante de estas cosas y veo una iglesia latinoamericana en Estados Unidos que es excelente en su trabajo local. La iglesia se envuelve en la comunidad, la iglesia hace proyectos comunitarios, y cuando vemos el envolvimiento y el trabajo evangelístico de las iglesias a nivel de sus vecindarios, de su comunidad o de su ciudad, yo creo que son muy efectivas. Sin embargo, cuando hablamos de hacerlo más allá de nuestras fronteras, digamos, a lo último de la tierra, casi siempre lo último de la tierra es que si soy mexicano, pues México es lo último de la tierra. O si soy colombiano, lo último de la tierra es Colombia. O si soy dominicano, lo último de la tierra es República Dominicana. Entonces, claro, yo lo digo porque yo lo viví. O sea, yo fui parte de eso. Yo era también de los que creía que el evangelio era para nosotros. Porque de tal manera amó Dios a Puerto Rico, que dio a su Hijo unigénito para que todo puertorriqueño que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era mi mentalidad también, pero luego que he pasado por todo este crisol, por todos estos años de experiencia, puedo decir que la iglesia latinoamericana en los Estados Unidos carece de la visión para ir más allá.
Y justamente cuando estaba yo en los Estados Unidos, en ese periodo de trabajo en China, yo me dediqué muchísimo en el término de lo que fue la movilización misionera para que latinoamericanos entendieran el plan de lo que Dios. A ver, si tú te encuentras en la plaza de Tiananmen a una persona, a un chino que tú nunca has conocido en tu vida y que lo viste y de pronto te sale hablando español, es que eso nada más es el mensaje más claro de que la iglesia latinoamericana puede estar en cualquier parte de la tierra y Dios la va a usar en forma poderosa. Y que sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es, número uno, aceptar ese desafío. Número dos, que la iglesia se comprometa a enviar personas. Y número tres, que no solamente se comprometa a enviarlas, sino que se comprometa a coparticipar, no solamente con las ofrendas, pero también de vez en cuando enviar un grupo de 2 o 3 personas de esa iglesia local para que vayan y puedan ver lo que está ocurriendo en el campo. Excelente. Ciertamente todo este es un tema que podríamos amanecernos hablando aquí, José, aunque sabemos que, como tú dices, está 6 horas eh, más adelantado que aquí en América, donde estamos. Pero siempre el tiempo nos va traicionando cuando empezamos a hablar, y cuando uno habla con personas como tú, puede amanecerse. Por lo menos yo, ya que tocas unos temas que están en mi corazón, que me apasionan, como es la educación, como es las misiones mundiales, como es el trabajo en Latinoamérica para la movilización de obreros. Y hay 2 temas más, por lo menos, que quisiéramos tocar, aunque sea elementalmente, que están en nuestro corazón y sabemos que están en el tuyo también, y que tú has experimentado y nos puedes hablar con propiedad y con experiencia sobre ello. Mencionabas que estuviste en China en X o Y veces, visitando esta gran nación. Este detalle realmente lo desconocía, que China fue uno de los primeros lugares donde Dios trabajó contigo. Y cuando hablamos de China, al igual que muchas otras naciones del mundo, especialmente ahora a principios de año que salió la lista de la iglesia perseguida para el 2021, tenemos que hablar sobre la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es algo que está en el corazón de Dios. Y cuando la iglesia en Occidente habla, dice que la iglesia en Occidente no tiene persecución, pero nos olvidamos de nuestros hermanos que están en otras partes del mundo. ¿Cuál es tu experiencia con la iglesia perseguida? Lo que pudiste experimentar en China. Sabemos también que has estado en el norte de África y trabajando en España también, pues llegan estas noticias acerca de nuestros hermanos que están siendo perseguidos y aprisionados. ¿Qué nos puedes decir acerca de la iglesia perseguida, José? Pues mira, Dios me ha permitido por su gracia el haber estado en eventos de la iglesia perseguida, tanto en China como en el norte de África. En China, de la forma como nosotros llegábamos a estos lugares, era muy creativo, es decir, nos daban la dirección y básicamente cada 5 minutos entraba una persona. No era que todo el mundo iba a entrar de golpe, porque típicamente es en un apartamento, eh, y los vecinos no son ciegos. Entonces, lo otro que me llamó la atención era el hecho de que cuando cantaban, pues lo hacían con mímica, o sea, movían los labios, pero no salía la voz para que el vecindario pues no se enterara que estaban ganando un culto allí. El tercer elemento que me impactó mucho de la China era que cuando una persona se convertía y lo iban a bautizar, esa persona tenía que hacer una promesa pública, un testimonio de que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Y ya entonces esa persona, al momento de bautizarse, ya sabía que estaba muerto para el mundo. Y lo que ocurriera a partir de ese momento, pues ya no importaba. Así que eso a mí me impactó muchísimo. Otra cosa que me impactó en lugares como el norte de África fue ir a un sitio, un apartamento donde en la parte de abajo del edificio había un restaurante. Y
estos chicos lo que hacían era que le ponían un plástico a las ventanas y cerraban la ventana, le ponían un plástico, y imagínate 25, 30 personas en un apartamento con un calor brutal, pero esa gente comenzaban a dar el culto en medio de eso. Con todo y eso, estoy seguro de que, porque estos del norte de África, estos no eran mímicas, estos eran que cantaban de verdad, tenían su guitarra y todo eso. Entonces, pues, todo eso pues, causó un impacto profundo en el hecho de que estamos hablando de familias jóvenes, quienes sus padres los han desheredado por ser creyentes, personas que el gobierno, tanto en la China como en el norte de África, no pueden obtener ningún tipo de empleo debido a que son creyentes. Así que me ha impactado muchísimo, Pese a eso, te quiero también comentar, Miki, que yo tuve la oportunidad no solamente de ir a la iglesia subterránea en China, pero también la iglesia que el gobierno tiene, porque el gobierno tiene una iglesia allí, que le llaman Tree South Church. Y te puedo testificar que Dios está haciendo algo poderosísimo, no solamente en la iglesia subterránea, pero aún en la iglesia del gobierno. Yo ir a una iglesia evangélica en la ciudad de Beijing, con un santuario que puede sentar unas 300 personas y con un overflow que puede sentar otras 100 más. Y a las 7:30 de la mañana, que hubieran 3,000 personas tratando de entrar a la iglesia. Eso para mí es algo impresionante. 7 cultos los domingos. 7 cultos. La mayoría de la gente, pues claro, tienen una pantalla para que puedan ver la gente de la calle el culto. Y es impresionante lo que Dios está haciendo. Claro, en la iglesia del gobierno, pues el gobierno, el pastor que le tiene que preparar el bosquejo del sermón y se lo tiene que dar al gobierno el jueves para tener aprobación y pueda predicarlo el domingo. Puede decir que Cristo murió, pero no puede decir que Cristo resucitó. No puede hablar de sanidades, no puede hablar de milagros. Y de ciertas cosas que el gobierno no le permite hablar. Pero pese a todo eso, y a mí me llama también la atención de que muchas de esas van el domingo a la iglesia del gobierno y después el martes pues tienen los estudios bíblicos en diferentes lugares en forma subterránea. Dios está haciendo cosas poderosísimas aún en los lugares que son aceptados por el gobierno, para la gloria de su nombre. José, ¿qué puede hacer la iglesia en América, entiéndase Estados Unidos, en Latinoamérica, a favor de la iglesia perseguida? Porque una vez más, no estamos conscientes de la situación que atraviesan nuestros hermanos y a veces como no lo estamos, no conocemos qué cosas podemos hacer. ¿Qué tú recomiendas? Y en primer lugar, yo creo que debemos de orar, pero orar no es solamente lo único que debemos de hacer. Orar es importante, es vital. Creo que en el mundo espiritual, cuando el pueblo de Dios se une, se rompen cadenas. Sin embargo, también entiendo que es muy importante el que nosotros como iglesia demos a conocer al mundo todas estas cosas. Por eso, por ejemplo, yo por muchos años recibí la revista de La Voz de los Mártires, que es un ministerio que se dedica justamente a presentar todos los abusos que están en contra de creyentes a lo largo y lo ancho de este planeta. Así que es bien importante que demos a conocer las historias de estos rostros. Yo personalmente conocí en la ciudad de Beijing a una persona que se llama Moses. Moses fue uno de los pastores principales en China cuando Mao Zedong tomó el gobierno. Ya tiene que estar con el Señor, porque cuando yo lo conocí tenía casi 90 años. Pero este hombre estuvo 30 años preso por causa del evangelio. Este hombre, cuando se quitaba la camisa, tú podías ver las marcas del evangelio en sus espaldas. El poder ver que este hombre lo guindaban de una viga y estaba a veces 2 días en el aire con los brazos amarrados de esa viga. Y después de 30 años lo soltaron, pero todavía en el día que yo lo conocí, todavía habían agentes del gobierno detrás de él. Y creo que es sumamente importante que conozcamos las historias de estos mártires, porque la iglesia, cuando hablamos de mártires, no solamente hablamos de los mártires de la época bíblica del Nuevo Testamento. Hoy día
hay más mártires que todos los que hubieron durante los periodos bíblicos. Muy bien, y siguiendo de la mano de la iglesia perseguida que está en el corazón de Dios y debe estar en el de nosotros como creyentes, ya que la Biblia dice que somos un cuerpo y si un miembro de ese cuerpo sufre, sufrimos todos. Hay un tema también que es muy relevante en este momento y que también está en el corazón de Dios y es la situación de los refugiados en el mundo. Hay millones de refugiados ahora mismo en el mundo. Hay millones de desplazados también en el mundo y hay una necesidad imperiosa. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la situación de los refugiados? ¿Cómo está la situación de los refugiados en Europa? Y una vez más, ¿qué cosas podemos hacer nosotros como iglesia latina, como iglesia hispana, a favor de los refugiados? Pues mira, cuando yo llegué aquí a España, ahora debido a la pandemia, pues no he viajado mucho, pero mis primeros 3 años aquí en España era, era montado en un avión casi todo el tiempo y visité casi todo lo que es la Unión Europea. Así que pude estar en Alemania, pude estar en Francia, pude estar en Irlanda, pude estar en Grecia y el poder ver lo que está ocurriendo con los refugiados es impresionante, especialmente en Grecia, donde el gobierno ya no tiene capacidad de poder sostener la operación que tienen allí ellos de estos campos de refugiados. Entonces, las Naciones Unidas pues le da una ayuda económica al gobierno, a los gobiernos de estos países, ya sea el gobierno alemán o al gobierno griego, debido a esa ayuda de las Naciones Unidas, pues uno no puede entrar dentro del campo para predicar, no te lo permiten. Pero nosotros en forma creativa siempre entramos. Así que podemos entrar dando una clase de costura, dando un curso de cocina, dando, y clases de idioma. Y todo eso, pues entonces nos ha permitido el poder nosotros entrar. Y las historias, yo estuve con Ada en Grecia una vez en la ciudad de Tesaloniki y estando nosotros allí escuchando la historia de esta mujer, que era una mujer que su esposo era un hombre de negocio, y cuando llegó el ejército de ISIS a la ciudad de Alepo, en Siria, básicamente pues, le mató al esposo, le mató a un hijo, ella tuvo que huir con los otros 2 hijos restantes y llegar hasta Turquía, y de Turquía entonces cruzar un botecito de hule hasta llegar a la isla de Lesbos en Grecia. Toda esa historia, esa tragedia, ¿no? El escuchar la historia, es que si tú no lloras, es que no tienes corazón, porque es impresionante la historia que tú escuchas, la historia de este maestro de escuela que quería sacar a su esposa y a sus hijos, pero como él tenía miedo de que murieran ahogados, pues se fue adelante y llevaba 9 meses sin saber dónde estaba el paradero de su esposa y de sus hijos. No sabía si estaban vivos, si estaban muertos. Historias como esta desgarradora es la que uno escucha en estos campos de concentración y campos de refugiados, mejor dicho. Y estos campos de refugiados, pues por supuesto, son un foco para robos, para violaciones, para tantas cosas horrendas. Así que a la verdad que hay una urgente necesidad en estos momentos, una urgente necesidad de personas que estén dispuestas, que puedan decir, yo voy a tomar 6 meses de mi vida y voy a ir a un campo de refugiados de esto para ayudar de alguna u otra forma. Y creo que va a ser de bendición. De la misma manera, yo creo que Dios tiene una oportunidad especial para la gente que están jubiladas ahora mismo, gente que tienen su pensión y que pueden en estos momentos decir, yo voy a tomar tantos meses y lo que voy a hacer es que me voy a desconectar de mi vida cómoda de Estados Unidos y voy a servir en un campo de estos de refugiados. Yo creo que sería de gran impacto para poder nosotros alcanzar a más personas para el reino de Dios. Ciertamente el campo refugiado es un campo, valga la redundancia, que tiene mucha necesidad y que necesita todo el esfuerzo que nosotros como iglesia latina podamos invertir en ella.
Ciertamente, José, todos estos temas, una vez más repito, podemos estar muchísimo más tiempo en ello. Lo único que hemos querido es darle un poquito de sabor a nuestros oyentes y a los que nos están viendo acerca de cuán cuán amplia es la gama de necesidades del mundo, qué muchas cosas podemos hacer y qué grande es la necesidad que tiene la humanidad. Solo nos resta, ya que el tiempo nos está traicionando, José, que hagas un llamado al mundo hispano para que salga al campo a rendir un tiempo, bien sea a tiempo completo, a tiempo parcial, viaje a corto plazo, a que trabajen con el apoyo económico, con los obreros, con la ofrenda. Ciertamente lo que deseamos es lanzar un reto a la iglesia latina. ¿Nos puedes ayudar en eso, José? Claro que sí. Primeramente tenemos que entender que Dios nos ha llamado a todos para esta gran comisión. Esta gran comisión no es para personas que tienen un título de pastor o un título de evangelista. Este llamado de ser enviados por Dios a ser discípulos de todas las naciones es para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros talentos y habilidades, las cuales son sumamente necesarias en el reino. Y quizás usted sea una persona que fue un contable, trabajó por muchos años y ya no ejerce la profesión de contabilidad porque se jubiló. Pero hay necesidad urgente de contables en el campo misionero. Hay necesidad urgente de enfermeras. Hay necesidad urgente de maestros. Hay necesidad urgente de ingenieros, de personas que sean buenos en matemáticas. Hay una necesidad urgente de personas quienes pueden invertir un verano, otros que quizás puedan invertir un año, 6 meses, otros que pueden ir y responder al llamado y estar 4 o 5 años en un lugar y decir, yo voy a invertir 5 años de mi vida en este proyecto y voy a dejar una huella. Dios quiere que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo. Él está construyendo esta iglesia. Esta es su misión. Él sencillamente le está invitando a usted y a mí a que seamos parte de la misma, que respondamos a la gracia divina, que podamos nosotros ir tomados de la mano con Él y que podamos nosotros alcanzar el mundo para Jesucristo, una persona a la vez. Y si usted va a un lugar de esto y en 4 años solamente tuvo una persona que se convirtió, habrá valido la pena. Créame que Dios está en estos momentos llamando gente y particularmente este llamado que es al pueblo latinoamericano. Nos está llamando a nosotros porque nosotros recibimos la palabra de Dios y el evangelio durante el siglo XX de estos misioneros británicos y estadounidenses, quienes llegaron a nuestras tierras, quienes abandonaron y dejaron todo, dejaron las comodidades de su país, dejaron su cultura, dejaron inclusive su idioma para ir al mundo latinoamericano y llevarnos el evangelio de Jesucristo. Y hoy, nosotros, quienes somos una fuerza misionera, tenemos la oportunidad de salir de nuestros países y de ir a este mundo y proclamar el amor de Jesús a quienes no lo conocen. Así que yo le insto, yo le invito y también le desafío a que responda a este llamado que Dios está haciendo. Y si usted no puede, porque no todo el mundo pues, puede ir, pero Dios quiere que seamos parte de este equipo, quizás entonces de otra forma. Usted puede, mediante la oración, mediante la intercesión, mediante el apoyo financiero, apoyar este tipo de proyectos para que juntos, porque al final del día, esto no es acerca de una persona, esto es acerca de un equipo de trabajo. Cuando el hermano José y la hermana Ada están en España, bueno, ellos no están solos. Hay un grupo de 24 personas quienes están apoyándonos a nosotros con oraciones y con ofrendas todos los meses. Ellos son parte de este proyecto. Ellos son parte de este equipo. Así que usted puede ir físicamente o usted puede ir mediante su ofrenda
y mediante su oración. Así que yo le invito a que usted mire ese mapa del mundo, échale un vistazo, escoja un país, vaya a Google, investigue acerca de ese país, su historia, su cultura, su religión. Le invito a que usted escoja una de esas etnias que vivan en ese país, si es un país que tiene diferentes grupos. Por ejemplo, España es una nación de naciones. Aquí nosotros tenemos 17 regiones autónomas y aparte del castellano se habla el catalán, se habla el euskari, se habla el valenciano. Así que hay otros idiomas más allá del idioma español que se hablan en este país, y cada región autónoma tiene su cultura, tiene su forma de vida que es muy diferente a la una de la otra. Usted va a Galicia, allí se habla el gallego, allí hay gaitas porque los celtas llegaron también. Los celtas no solamente estuvieron en Irlanda o en Escocia, también estuvieron en Galicia. Entonces el poder ver todo eso en un país, uno viene y dice, yo voy a escoger a los gallegos, yo voy a orar por los gallegos y yo voy a dedicarme a clamar al Señor todos los días por Galicia para que Dios salve a los gallegos. Y yo creo que cuando nosotros nos envolvemos activamente en ese proceso, Dios va a hacer cosas importantes a lo largo de la vida de ese ministerio. Así que le invito a que usted sea parte de este mover de Dios, de que usted sea parte de esta iglesia que se levante de las bancas y que pueda hacer luz en medio de las tinieblas, no solamente en su vecindario, pero aún allende a los mares. Amén. Maravilloso es el Señor, maravilloso. José, si eres tan bueno, llévanos en oración antes de despedirnos por toda nuestra audiencia y por todas las personas que han estado escuchando estas palabras que has expresado. Por favor. Señor, venimos ante ti con un corazón lleno de agradecimiento por todo lo que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está junto con nosotros. Y yo sé, Padre, que las personas que están escuchando este podcast no lo están haciendo por casualidad. Tú los has traído aquí para que ellos escuchen este mensaje. Y yo te pido, Dios de la gloria, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones. Y que, Padre, tú pongas en ellos el fuego y la pasión para que se envuelvan en este trabajo tuyo tan y tan importante. Algunos de nosotros estaremos haciendo esto, movilizando, encendiendo el fuego para que otras personas puedan ver. Otros tendrán la responsabilidad de orar, de interceder en el Espíritu por los misioneros, por los pastores, por los líderes y por las naciones. Otros tendrán la responsabilidad de apoyar financieramente diversos tipos de proyectos. Todo este equipo que es parte de tu iglesia son los llamados, Padre, para cumplir con esta comisión. Y yo te pido, Padre, que los hermanos de nuestra audiencia, quienes nos están escuchando, puedan ellos ser parte de este ejército poderoso que va a transformar naciones para ti. Y en esta hora te doy gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, José. Ha sido una delicia estar hablando contigo. Realmente he disfrutado ampliamente cada uno y todos los temas que hemos discutido. Antes de despedirnos, me gustaría entonces que te dirigieras una vez más a nuestra audiencia, nos hablaras de si alguien desea comunicarse con José Hernández en Madrid, España, ¿cómo lo puede hacer? Si alguien desea apoyar financieramente su trabajo allá en España, ¿cómo se puede hacer para que así todas las personas que lo deseen lo puedan realizar? Pues mira, yo soy un misionero que trabaja para una agencia misionera, la agencia misionera Puente Hispano, y si usted puede ir a puentehispano.org y ahí usted puede encontrar información acerca de todos los proyectos misioneros que existen a través de Puente Hispano, no solamente en España, pero en otras partes del mundo. A la misma vez, si particularmente desean apoyar nuestro trabajo en forma financiera, ser parte de este equipo de apoyo, lo puede hacer ahí porque hay una sección donde está nuestro nombre para
que usted pueda apoyarnos financieramente. Y si usted desea escribirnos, si tiene más preguntas, si tiene cualquier interrogante acerca de España y del trabajo que estamos haciendo aquí, usted puede escribirme a josehernandez.puentehispano@outlook.com. Muchas gracias, José. Una vez más, estamos sumamente agradecidos de Dios por tu vida y por este tiempo que has sacado de lo muy ocupado que estás. Amados hermanos y amigos de las buenas noticias de Jesús, este es su programa que llega todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la emisora holyfireradio.com y a través de Facebook Live, YouTube y nuestro podcast a través de anchor.fm. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una presentación más de esta serie de misiones mundiales, promocionando la obra misionera y hablando con obreros que están en el campo, como decimos en Puerto Rico, con las mangas enrolladas, trabajando para el Señor. La paz del Señor sea con ustedes. Les habló su hermano y amigo Mickey Rivera. Será hasta una próxima presentación.